Seguimos adelante con más noticias, en este caso de la escena internacional. Dos ministros del gabinete del presidente brasileño Jair Bolsonaro presentaron renuncia en estas últimas horas. El ministro de Defensa anunció este lunes su dimisión apenas horas después de que también lo hiciera el canciller Ernesto Araújo. Este último renunció a su cargo tras fuertes presiones de sectores políticos afines al presidente Bolsonaro. Para ampliar sobre estos temas es que ya convocamos al politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario. Un gusto saludarlos. El gusto, como siempre, es nuestro. Claudio, ¿qué están mostrando estas dimisiones que se generan en esta jornada en el marco del gobierno de Jair Bolsonaro? Que se siguen sumando renuncias, ¿no? Bueno, sí, porque hace un puñado de días fue la renuncia del general Pazuello, quien había reemplazado al frente del Ministerio de Salud a los dos médicos que lo habían antecedido, primero Luis Enrique Mandetta y luego el doctor Nelson Teich. El general Pazuello, un militar al frente de un Ministerio de Salud, era algo bastante desopilante, sobre todo en el marco de una pandemia. Terminó renunciando, ahora de nuevo hay un médico, Marcelo Queiroga. Yo creo que está más ligada a la renuncia de Ernesto Araújo, el canciller. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una crisis que se está viendo en el gobierno de Bolsonaro y que está de algún modo ligada al desborde de la pandemia y al colapso del sistema sanitario en gran parte de Brasil. Los partidos de la coalición oficialista, así como sectores de las Fuerzas Armadas y también fuertes empresarios que han venido apoyando a este gobierno, sobre todo por la gestión del ministro de Hacienda, Paulo Guedes, han empezado a presionar muy fuertemente desde hace ya varias semanas a Bolsonaro para tratar de moderarlo, para tratar de que tenga actitudes más cercanas al centrado, como le dicen en Brasil, el centro político, y no esas actitudes extremistas, porque en la sociedad está claro que se percibe al presidente Jair Bolsonaro como el máximo responsable de este desastre sanitario que está viviendo ese país. Ernesto Araújo, el canciller, era uno de los hombres ideológicamente más consustanciados con Bolsonaro. Ambos eran discípulos, para decirlo de algún modo, de Olavo de Carvalho, un pensador esotérico que elabora teorías de conspiración que se convirtieron como en la doctrina política de ultraconservadores como Araújo y como Bolsonaro. Araújo, desde la Cancillería, también apoyaba a Bolsonaro en esas actitudes de sabotaje permanente a las políticas de distanciamiento social, al uso de barbijo, a colocar el Estado central, el gobierno federal, como un obstáculo, como una obstrucción, en lugar de ser una fuerte de coordinación de políticas sanitarias de los demás estados federales. Entonces la sociedad está empezando a ver en Bolsonaro al gran responsable de este desquicio, de este caos que se está viendo en números tan elevados de muertes y de servicios hospitalarios totalmente colapsados. Por eso, quienes más consustanciados están con Bolsonaro son los que empezaron a caer ideológicamente. El general Pazuello, porque se prestó a ser ministro de Salud, para instrumentar la visión que Bolsonaro tiene del sistema de salud y de la pandemia, una visión absolutamente negativa para la elaboración de políticas sanitarias de contención a la pandemia. Por eso cayó Araújo. No es tan fácil de explicar la renuncia del general Fernando Acevedo, que era el ministro de Defensa, estaba en ese cargo desde el principio del gobierno. Yo creo que es parte del tembladeral generalizado que se está produciendo cuando los partidos que integran la coalición ultraconservadora gobernante empiezan a ver que el año que viene van a perder el gobierno por esta crisis sanitaria y por la inoperancia
tolerancia que ha mostrado Bolsonaro, ¿no? Claudio, ¿y cómo se explican el porqué de lo que fueron estas presiones contra Araújo, contra el canciller, para que renunciara? Y dentro de la misma coalición oficialista, además, se generaron estas presiones. Porque, como recién decía, que Araújo es un poco la visibilidad de lo más consustanciado en términos ideológicos con Bolsonaro. La doctrina política de Araújo, igual que las de Bolsonaro, son las teorías conspirativas ultraconservadoras de Olavo do Carvalho, el filósofo de cabecera, que es un pensador esotérico, ¿no?, que tienen estos líderes del gobierno. Entonces me da la impresión, Rosario, que lo que estamos viendo es que los militares que están viendo venir una derrota el año que viene en las elecciones presidenciales, los sectores empresariales que quieren que el gobierno continúe, pero también temen que se produzca una derrota porque Bolsonaro ha provocado un desquicio en el sistema sanitario y ha generado este desborde de la pandemia, así como muchos partidos conservadores que son parte de este gobierno y no quieren perder la porción de poder que tienen mientras el gobierno gane la siguiente elección, han elegido a Ernesto Araújo como el chivo expiatorio. Buscan expiar en él todas las culpas que en realidad son de Bolsonaro. Araújo también es un extremista, también es un conspiracionista, también ha estado saboteando las políticas sanitarias. Lo que más se le achaca es haber entrado en un enfrentamiento abierto con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de China y con el gobierno de la India, que son los principales proveedores de la vacuna. Sí. Y a esto ya Paulo Guedes, del Ministerio de Hacienda, le venía poniendo mucho empeño a conseguir vacunas para que una campaña masiva de vacunación salve a este gobierno del naufragio que está teniendo. La impresión es que los partidos y muchos sectores que apoyaron al gobierno tratan de camuflar a Bolsonaro de moderado, de centrista. Habían logrado que en las últimas semanas deje de sabotear el distanciamiento social, empiece a usar barbijo, anuncie iniciativas que tengan que ver con contener las muertes y los hospitales desbordados. Por primera vez en esta última semana se ha empezado a comportar con algún equilibrio, pero para poner una suerte de culpable, una suerte de chivo expiatorio y decir él era el culpable de los boicots a las políticas sanitarias y al distanciamiento social, él el culpable de las campañas antivacunas que el presidente mismo encabezó. Nadie se va a olvidar que Bolsonaro decía que el que quiera poner una vacuna se la ponga, pero si después se convierte en cocodrilo, decía, que no se queje. Pero bueno, quieren convertir en el chivo expiatorio a Araújo, que se vaya él del poder y que se lleve todas las culpas, porque están tratando de mostrar lo que no existe. Un Bolsonaro moderado, un Bolsonaro equilibrado, un Bolsonaro centrista. A lo sumo podrán hacerlo disimular que es todo eso, o simular que es todo eso, pero nunca lograrán que lo sea. Lo que también está claro es que esos partidos políticos, sobre todo los que apoyan desde el Congreso al gobierno, no creen en la apuesta que el sector radical, y ahí también estaba Acevedo, Araújo, el general Pazuello, ellos apostaban a que Bolsonaro va a ganar si Lula es el candidato, porque Lula viene con un discurso radicalizado desde que Sergio Moro empezó a perseguirlo para encarcelarlo con los procesamientos en su contra. Y Lula radicalizó el discurso. Pensaron y siempre apostaron Bolsonaro y estos tres ministros, entre otros, que Lula y su radicalización le va a terminar siendo funcional a Bolsonaro en la polarización. Pero los partidos que están en el Congreso, los partidos de derecha dura que están en el Congreso y quieren que Bolsonaro siga, saben que Lula se va a moderar o muy posiblemente
empiece a moderarse, ya salga del discurso radicalizado y empiece a buscar el centrado, ¿no? Empiece a buscar el centro para arrebatarle al poder a Bolsonaro en la elección del año que viene. Por eso es que están tratando de sacar a los extremistas y de disfrazar a Bolsonaro de moderado, de equilibrado y de centrista. Bien, Claudio, muy clara tu explicación como siempre. Te agradecemos el tiempo por hoy y nos reencontramos pronto. Hasta siempre, Rosario.